31, esperamos un minuto más, ya vemos que se están conectando los demás alumnos. Vamos a compartir pantalla. Bien, ¿logran visualizar? Sí, sí se ve, licenciado. Todo bien con el audio también, ¿no, Denise? Sí, todo bien. Ya, correcto. Bien, ante todo, buenas noches. Hoy día, 1 de mayo, desearles un feliz día del trabajo a todos y cada uno de ustedes. Es un día conmemorativo para nosotros como profesionales, que nosotros pues mantenemos las operaciones y la gestión de la cadena de suministro en este caso, ¿no? Somos el motor ahí de la organización, dependiendo del área de donde estamos, ¿no? Ahí les había compartido un mensaje, una publicación que había hecho en LinkedIn. He etiquetado a Elevate Perú, un poco también para mover las redes sociales profesionales en este caso, ¿no? Ahí pueden visualizar el saludo y el mensaje de mi persona para todos ustedes y para el Instituto también Elevate Perú. Bien, damos inicio en esta sesión ya, sesión 4, la penúltima sesión del diplomado, ¿no? En esta oportunidad, en esta sesión, vamos a tocar lo que es todo lo que concierne a transporte y distribución en la cadena de suministro, en la logística integral, ¿no? Empezamos ilustrando un poco el tema en general de lo que trata la sesión el día de hoy, ¿no? Hoy, ya con una logística moderna, el tipo de transporte que nosotros podamos seleccionar en nuestras operaciones es vital, porque es una parte que tiene el mayor costo de porcentaje respecto a lo que es la cadena de suministro, ¿no? O en la organización, ¿no? Ya más adelante vamos a ver el tema de costos y voy a poder graficarles cuánto representa el costo de distribución y transporte, ¿no? Una parte muy importante de la cadena porque implica optimizar costos, cumplir con los tiempos de entrega, garantizar la integridad de la entrega, ¿no? Hay que trabajar de manera segura con el transporte, con cualquier modalidad de transporte que requiera nuestras operaciones o requiera nuestra organización, ¿no? Tenemos muchos modos de transportes, 5 modos de transporte que ya lo vamos a ver muy adelante, ¿no? Pero antes de pasar ya a la sesión en sí, quiero que sepan y graben esto, por favor, tomen nota, que hay que diferenciar entre lo que es el modo de transporte y el medio de transporte. En el modo de transporte es el sistema que utilizo para trasladarme, ¿no? Ya sea aéreo, marítimo, por ferrocarril, terrestre o por ductos, ¿no? Y el medio de transporte es el vehículo, es decir, la unidad, el vehículo, el equipo con el que me desplazo de un punto inicial a un punto final, ¿no? Ya sea avión, buque, transporte terrestre, camiones, semitrailers, buques, trenes, aviones, etcétera, ¿no? Entonces es importante que conozcan ustedes y aprendan a definir bien entre lo que es un modo de transporte y qué es un medio de transporte, ¿no? Vamos a ver 5 modos de transporte. Es importante recalcar que en los que trabajamos en logística, puntualmente en lo que es transporte y distribución como área, tenemos que tener mucho en cuenta el costo del transporte, ¿no? El costo, el tiempo el light time, que es el tiempo de entrega, cuando nosotros contratemos un transporte, ¿no? El costo, el tiempo de entrega, la naturaleza de la carga, la confiabilidad del operador logístico o el transporte y la capacidad de respuesta que tenga también el operador logístico, ¿no? Dependiendo del rubro. Entonces, son esos 5 puntos que tenemos que tomar en cuenta o criterios de selección que no debemos de dejar de pasar por alto para poder
hacer una correcta operación de transporte, ¿no? De carga, de distribución, ¿no? Entonces, un poco esta lámina ilustra lo que es transporte y lo que es distribución, ¿no? Son temas muy diferentes, ¿no? ¿No? En transporte vamos a ver todo lo que es tipo de transporte, niveles de integración, factores de selección, y en lo que es distribución en la cadena, el flujo ya en sí de la distribución, las funciones de un CD o centro de distribución y los tipos de distribución que también podamos nosotros tener en nuestras operaciones dentro del centro de distribución, ¿no? Y ahora también hay tendencias modernas, actuales, ya en el 2025 ya hemos visto la logística verde, ¿no? O sea, que es logística que cuida el medio ambiente, ¿no? Esa es la famosa llamada logística verde, ¿no? La visibilidad de 360 con el uso de GPS, tecnologías con GPS, ¿no? Para el control de temperatura, su ubicación en tiempo real, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro punto es la optimización de rutas, ¿no? Ahorita ya nos estamos ayudando mucho de la inteligencia artificial, de la IA, para, mediante algoritmos, poder monitorear la unidad de transporte o la unidad de carga y poder reducir los kilómetros, acortar los tiempos de entrega, ¿no? Y los tiempos de espera al cliente, ¿no? Entonces, esa es la introducción. De manera general, ya vamos a tocar 5 temas puntuales. En este tiempo voy a tratar de transmitirles teoría y en la medida de lo posible más práctica y las experiencias que he tenido para poder también ustedes puedan aplicarlos en sus actividades y en su día a día, ¿no? Como profesionales. Bien, hasta ahí todo me escuchan bien, ¿no? Bien, veo que está todo ok. Bien, correcto, chicos. Bristol, Cecilia, Daniel, Ernesto. Hoy día sí menos conectado, veo, ¿ah? Menos conectados. De repente están en el día del trabajo, festejando, compartiendo de repente entre compañeros, ¿no? O de repente están de feriado largo. Pero bueno, tenemos regular conectados, 40 conectados, entonces vamos a continuar con la sesión ya número 4 en esta oportunidad ya, la penúltima del diplomado, ¿no? Transporte y distribución. El objetivo para esta sesión es que ustedes, como profesionales, gestionen de manera eficiente el transporte, los centros de distribución, optimicen costos, tiempos de entrega al cliente, tiempo de espera en el cliente, ¿no? Ese es el objetivo principal de la sesión. Y sepan también qué tipo de transporte utilizar, criterios de selección de los transportes, tipo de transporte, ¿no? Tenemos 5 temas el día de hoy. Tipos y modos de transporte, que ya lo he mencionado en la introducción, costos logísticos asociados, planificación y optimización de rutas, cómo podemos optimizar rutas, y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? La gestión de la última milla, que tiene mucho que ver para que sea una última milla eficiente, tiene que ver con el punto anterior, con la optimización de rutas y con una variable externa que nosotros no controlamos, ¿no? Como es la infraestructura vial, ¿no? Cómo están las avenidas, las calles, las carreteras, en este caso en el Perú, a nivel nacional, para poder hacer una correcta gestión de la última milla, ¿no? Y por último, un tema muy importante, siempre en mi experiencia, siempre he trabajado mucho con la seguridad, 3 veces, hasta 10 veces seguridad, ¿no? Porque puedes tener una correcta operación, pero si no trabajas con la gestión de riesgos, con la gestión de seguridad en el transporte, tus operaciones pueden verse muy afectadas financieramente, ¿no?
Entonces, y la imagen también de la empresa al no tener un transporte adecuado y no poder llegar a tiempo al cliente final, entonces esto nos puede ver afectados de manera directa, ¿no? En este caso, si cuando hablemos de transporte y distribución es porque hablamos de entrega al cliente ya final, ¿no? A las retails, a los mayoristas, ¿no? A las grandes tiendas comerciales, ya, ¿no? Aquí sí hablamos ya de netamente de, ya no hablamos de producción, ¿no? Ya no hablamos de producción. Aquí es cuando ya la producción está al 100% y nos entregan al área de almacén y a su vez al área de distribución, o si es una sola, almacén también puede ver almacén y distribución, dependiendo del giro en negocio de la empresa en donde ustedes se encuentren laborando. Bien, esos 5 temitas vamos a tocar en esta sesión 4. Entonces, vamos con el primer punto, ¿no? Tipos y modo de transporte. Tenemos transporte marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario y transporte multimodal, ¿no? En la próxima lámina vamos a detallar ya, entrar a fondo, ¿no? El marítimo, ustedes lo conocen, nos da un tic ahí la lámina, ¿no? Que es de alta capacidad, tiene bajo costo, ideal para largas distancias, ¿no? Y alta velocidad en el caso de aéreos y seguridad. Sin embargo, el aéreo es un costo elevado, ¿no? Entonces, transportar mercadería por aeropuerto, por avión, nos cuesta muchas veces el doble y muchas veces el triple, dependiendo de la urgencia que tengamos, ¿no? Entonces, el aéreo es mucho más rápido, es veloz, sin embargo su costo es elevado, ¿no? Ahí lo que les recomiendo, un tema de planificación en sus operaciones para que no tengan que incurrir a veces en enviar un repuesto de, si están trabajando en Lima, a sus centros de distribución o a sus plantas que están fuera de Lima, ¿no? De repente por Chiclayo, Piura, Trujillo. Entonces, una adecuada planificación, podemos utilizar un transporte, ¿no? La modalidad de transporte terrestre, ¿no? Hay que tener en cuenta que el transporte marítimo es cuando hacemos exportaciones, ¿no? O hacemos importaciones, ¿no? Utilizamos porque traslados, los puertos que tenemos acá en Perú, tenemos estos puertos, bueno, ya se habilitó el puerto de Chancay, pero toda la mercadería viene del exterior, ¿no? Eh, no recuerdo haber tenido una experiencia de hacer un medio de transporte de Lima Callao hacia Paita o hacia Salaberry, pero deben haber estos medios. Entonces, de repente, si alguien tiene esa experiencia por ahí de gestionar transporte marítimo de Lima a los puertos de Paita, a los puertos de Salaberry, ¿no? El transporte terrestre y ferrocarril. No, el terrestre tiene mayor agilidad, versatilidad, porque es de puerta a puerta, ¿no? El cambio del ferrocarril es para mover grandes volúmenes terrestres, ¿no? Granos, azúcar, arroz, menestra, ¿no? Ese tipo de productos, ¿no? Entonces, pero también nuestra diversidad, digamos, en Perú, no es que tengamos mucho transporte de ferrocarril, ¿no? El ferrocarril creo que solamente hay Lima, Huancayo, en Cusco que sí hay ferrocarril, entonces no hay mucha diversidad en este transporte, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la experiencia que he tenido en Cusco sí hay bastante movimiento, ¿no? Las operaciones, por ejemplo, turísticas, ahí sí tienen bastante demanda, ¿no? Transportar desde la ciudad de Cusco, Ollantaytambo, que está la central del ferrocarril hacia Aguascalientes, que es Machu Picchu, ¿no? Entonces, trasladar mercadería ahí en esa zona sí es diaria, ¿no? Es diaria y con bastante frecuencia, ¿no? Trasladar desde productos perecibles, granos y otros materiales que se van desde Cusco hacia Machu Picchu, a Aguascalientes o viceversa, ¿no? Con respecto al transporte multimodal, que es la combinación de dos o más bajo un solo contrato para optimizar tiempos y costos. No puedes ahí hacer una combinación de marítimo terrestre, ¿no?
aéreo, terrestre, ¿no? Es una combinación de los dos. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta mucho también en los tipos y modos de transporte los costos de aprovisionamiento, ¿no? Costo de almacenamiento. Recuerdan que si envías un lote de mercadería por transporte terrestre, un container, por decir, finalmente es un inventario, ¿no? Y recuerden que el inventario es un capital, ya sea movilizado, en este caso movilizado, o ya sea inmovilizado. Cuando hablamos de inventario es un capital inmovilizado o movilizado, ¿no? El costo de procesamiento de pedidos, los costos de logística inversa, porque puedes enviar mercadería a un centro de distribución, a una planta secundaria, y también ese transporte puede traer de mercadería, ¿no? Entonces ahí la logística inversa, ¿no? Entonces esto es fundamental entender en este punto de los tipos y modos de transporte que, por ejemplo, si consolidas el costo de transporte, haces un envío una vez a la semana, probablemente aumenten tus costos de inventario, ¿no? Porque necesitarías almacenar más productos para cubrir la demanda, ¿no? Entonces, la meta, el objetivo de todo logístico en esta área es optimizar el costo logístico, ¿no? Y no de forma aislada, ¿no? Vamos a continuar con una lámina en donde he podido ilustrar ahí con la ayuda de la IA los tipos y modos de transporte, lo que hablábamos anteriormente, terrestre, ¿no? En terrestre tenemos, digamos, esto por carretera, camiones, semitrailers, el ferroviario, que son trenes, ¿no? A mayor volumen, ¿no? La ventaja del tren es que te permite transportar grandes volúmenes, ¿no? Volúmenes. En cambio, el carretera es un poco más reducido, ¿no? La máxima capacidad de carga, pues, son los containers, ¿no? O los doble eje, los doble containers, los que traen dos carretas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja y desventaja con respecto al ferroviario, ¿no? Por marítimo tenemos al buque de carga, que tienen bastante capacidad, sin embargo su transporte sí es lento, ¿no? Una exportación puede estar entre 30 a 60 días dependiendo del lugar de origen, ¿no? Porque los buques consolidan carga, tienen su capacidad de carga. No tantos containers salgo con mi carga, sino tengo que esperar hasta que se consolide, porque también el costo del transporte no es tan económico, digamos, eh, pero transporta grandes volúmenes, ¿no? Hay buques que transportan grano también, exclusivamente grano, ¿no? No transportan containers, pero solamente transportan grano, ¿no? Eh, por ejemplo, las unidades mineras llevan toda su producción en grano, ¿no? Algunas mineras llevan en grano para transformarlas en otro país, ¿no? Eh, Luego tenemos el aéreo, que son los aviones de carga. Ahora ya he visto que están entrando también las avionetas en el transporte aéreo, ¿no? Por ejemplo, de Lima a Tingo María, si mal no recuerdo, en el mismo Iquitos, por ejemplo, de Iquitos, Santa Rosa, ¿no? Entonces son rutas cortas donde un avión, pues, Boeing no puede hacer esa operación porque le resultaría no tan rentable porque un avión de carga eh, lleva pues aproximadamente 300 pasajeros más su bodega, ¿no? En cambio, una avioneta para tramo corto lleva alrededor de 20 personas y su bodega, ¿no? Entonces, el tipo de transporte aéreo sí, pues tiene un costo más elevado, ¿no? Más elevado. Es más rápido, pero es costoso, ¿no? Entonces, ahí solamente les recomiendo que aquellos productos de alto valor o solamente los que ameritan los de carácter urgente, los de carácter urgente no pueden ser todos los días no puede haber urgencias en una operación, ¿no?
solamente cuando el caso lo amerite, que es urgente, ¿no? No podemos tener como logísticos haciendo cargas urgentes todos los días, ¿no? Ya no serían urgentes, ¿ya? Ahí algo estaría fallando en la cadena, ¿no? Y otro modo de transporte es el de ducto, ¿no? Los oleoductos, los gaseoductos, ¿no? Recientemente, por el problema que hubo en Camisea, ese es un tipo de transporte, ¿no? Que falló. Hubo un problema técnico donde, si recordarán ahí, el gas se vio perjudicado, comenzó el alza de combustible, que no tenía mucho que ver con el tema de Camisea, sin embargo, fue un punto como para que el combustible que se exporta, que estaba a 15 soles el galón, recuerdo, de premium, el gasol, ahorita lo tenemos en 22, 23, dependiendo de la ciudad, ¿no? Y de ahí se dan cuenta, ya no ha bajado el precio, ¿no? Se solucionó el problema de Camisea, pero el problema de combustible no se ha solucionado, ¿no? Eh, Tenemos por ámbito y tipo de carga, tenemos mucho que ver el tema de velocidad, costo, capacidad, flexibilidad, ¿no? El impacto ambiental, la logística verde, ¿no? Y hay también un gráfico de lo que es el transporte multimodal, intermodal, ¿no? Donde un ejemplo clave ahí son los puertos, ¿no? Son los puertos, ¿no? Donde llegan los containers y utilizamos, en algunos casos, trenes. En unos países podemos utilizar los trenes y en unos casos acá en el Perú, en unos casos puntuales, en el puerto de Chancay, pues llega el container, entrega al buque o el buque entrega al puerto los containers, ¿no? Que vienen de Asia, ¿no? Los tipos de cargas, a granel, paqueterías, pales, mercadería perecible, mercadería peligrosa, ¿no? Acá hay que hablar mucho del transporte peligroso, ¿no? Hay que cumplir ciertos estándares que nos da el Ministerio de Transporte para hacer efectiva estas cargas, ¿no? No cualquier transporte puede hacer este tipo de servicio, ¿no? Tiene que haber un permiso del ministerio para poder realizar el transporte de ciudad a ciudad, o inclusive a nivel nacional o en la misma capital, ciertos criterios, ciertos estándares para que el transporte pueda transportar ya sea los químicos, el combustible, el petróleo, la gasolina, el gas, ¿no? Si ustedes habrán visto cuando en carretera ven este tipo de transportes peligrosos, llevan su rombo, ¿no? Te dice cuánto es de inflamable, si el riesgo es 3, el riesgo es 4, ¿no? Hay una tabla de rombo de seguridad donde nosotros tenemos que tomar estos criterios para el momento de hacer este tipo de transporte peligroso, ¿no? Materiales peligrosos, los famosos MACPEL, ¿no? Donde la unidad, inclusive el conductor tiene que tener una capacitación de manejo de materiales peligrosos. ¿Qué pasaría si está transportando su unidad gas y durante el trayecto hay una fuga de gas? Entonces el operador, el conductor tiene que contar con esa capacidad de respuesta, con esa capacitación para poder atender en primera respuesta el peligro, ¿no? El incidente o el accidente, ¿no? Entonces y la unidad también tiene que llevar ciertos estándares de seguridad, ¿no? Entonces por eso es que cuando están transitando a nivel nacional, la policía o la SUNAT los interviene porque tienen que tener los permisos, o la SUTRAN interviene, ¿no? También interviene pues los containers, los camiones, los furgones, ¿no? Cuando es transporte de carga a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la SUNAT fiscaliza qué mercadería estás trasladando y si cuentas con toda la documentación en orden, guía de remisión, factura, eh, todo lo que se requiere para hacer un correcto traslado, un correcto transporte de ciudad a ciudad, ¿no?
la Sutran que te observa o te fiscaliza si la unidad está en perfectas condiciones, si las llantas están en perfectas condiciones, todo eso con la finalidad de prevenir accidentes durante el traslado, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que para hacer un transporte, cualquier tipo de transporte, hay que primero en nuestras áreas planificar adecuadamente, conocer el tipo de mercadería que vamos a trasladar de ciudad a ciudad o a nivel local, conocer la ruta de despacho, los permisos de la municipalidad. En el caso, por ejemplo, cuando estás en ciudad, donde no puedes ingresar unidades de mayor tonelaje y donde se permite la municipalidad cierta categoría de carga, ¿no? Categoría de carga N1, N2, pueden tal vez entrar en ciudad dependiendo del reglamento, la ordenanza municipal, ¿no? De cada ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Trujillo no puede de repente entrar a la ciudad semitrailer, ¿no? Porque la ordenanza así lo determina, porque tener un semitrailer por esa en ciudad, hay mucho peligro, malogras también las carreteras, congestionarías el tráfico, entonces a veces te dan ciertas ventanas o ciertos horarios para hacer este tipo de carga, ¿no? Dependiendo de la ordenanza municipal, ¿no? De repente la ordenanza te dice que de 12 de la noche a 6 de la mañana puedes entrar camiones de carga dentro de la ciudad, ¿no? Porque hay tiendas que también necesitan abastecerse, ¿no? Y contratan este tipo de camiones justamente para optimizar sus cargas, ¿no? Porque de lo contrario, si no hay de repente esas facilidades, lo que tendrían que hacer es tener un punto fuera del perímetro de la ciudad, del cercado de la ciudad, y, y esto volver a subcontratar, volver a subcontratar otro tipo de transporte para llevarlo a tu punto dentro de la ciudad. Entonces eso ya sería, tendría un costo adicional, ¿no? Entonces ya el flete se incrementaría y por ende lo que haría pues la empresa o el dueño del negocio es incrementar el costo y trasladarlo al cliente final, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta también esos detalles. El tipo también cuando trasladamos pallets, ¿no? Hay que ver que los pallets sean colocados adecuadamente en el transporte, ¿no? Dentro del furgón o si es transporte abierto, ¿no? Por ejemplo, cuando trasladamos cemento, la capacidad también de carga del transporte terrestre en este caso, ¿no? No le podemos meter más del transporte, del tonelaje permitido, ¿no? Porque también eso durante el trayecto, la SUNAT, SUTRAN también revisa todo ello, ¿no? Por eso es que revisa la guía de remisión y en la guía de remisión tú consignas todo, ¿no? Peso, detalle del producto, cantidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta el tema también de la entrega o el transporte cuando nosotros hacemos ya la programación y nuestro trabajo para entregarlo de un punto inicial a un punto final, ¿no? Bien, ese es un poco el resumen de lo que es los tipos y modos de transporte en la cadena de suministro, ¿no? Eh, Muchos creo que conocemos los tipos de transporte, solo es un poco recordar y darle los tics para que ustedes tengan en cuenta durante sus operaciones, ¿no? Los puertos, los permisos que hay que tener para ingresar a los puertos, los permisos de transporte que tienen que tener, por ejemplo, en las unidades mineras o en los centros de distribución de empresas, donde el transporte te piden ciertos requisitos, ¿no? Cualquier transporte no puede ingresar a mis operaciones, ¿no? Te pido los requisitos que tiene que tener un transporte como seguros, eh, seguros de mercancía, SOAX, brevete del conductor. En algunos casos, por ejemplo, pedimos hasta seguros contra todo riesgo del conductor, de los ayudantes, ¿no? Mucho va a depender de las operaciones donde ustedes trabajen, ¿no? Recomiendo siempre trabajar con transportes
homologados o transportes que tengan experiencia, ¿no? Que tengan experiencia y se encuentren debidamente constituidos, ¿no? Debidamente constituidos, ¿no? Que las empresas de transporte, en este caso, les den el mantenimiento preventivo a sus unidades para que cuando ustedes hagan una operación, pues no tengan ningún retraso por la falla de la máquina, por no haberle dado, perdón, un mantenimiento preventivo adecuado a la maquinaria, ¿no? Eh, es la recomendación que les puedo dar cuando trabajen en todo lo que es distribución y transporte, ¿no? Ya habíamos hablado en la clase anterior cómo se hace una correcta distribución, un layout de un almacén. Entonces, esto es importante lo que estudiamos en la clase anterior porque va a depender de ello cómo nosotros hagamos nuestras operaciones como punto inicial hacia el punto final. Bien, hasta ahí me han logrado escuchar todo bien con el audio. María Gracia, gracias cielo. Bien, bien, hemos aumentado a 60 conectados. Bien, continuamos entonces con los costos asociados a la logística, ¿no? Costos logísticos asociados. Lo que le mencionaba al inicio de la sesión, la introducción, el transporte representa el costo más significativo de la logística o la cadena de suministro, ¿no? Impactando directamente en el margen del producto final, ¿no? Entonces, siendo el costo más representativo dentro de la cadena de suministro, la logística, con un 45%, entonces tenemos que tener mayor planificación, mayor control, optimizar procesos para que el costo de 45 tal vez se pueda reducir a un 35, 30%, ¿no? Esa ya es nuestra tarea como logístico, ¿no? Dentro de los costos logísticos tenemos pues costos fijos y variables, ¿no? Hay que gestionar de manera equilibrada el nivel de servicio que nosotros brindamos a nuestros clientes. En este caso ya como somos distribución y transporte, tenemos que mucho manejar el servicio al cliente, ¿no? Los costos logísticos siempre van a ser muy representativos para la toma de decisiones o para el área financiera, ¿no? Por eso es que aquí se tiene que ver mucho siempre al área de logística cuando ustedes nos han llamado a liderar estos equipos de trabajo o esta área. Lo primero que les han dicho la empresa o la organización o cuando ustedes ven la convocatoria de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se pide? Buscar rentabilidad dentro de esta área, ¿no? Entonces, esa es nuestra principal actividad, ¿no? Buscar rentabilidad dentro de la organización, ¿no? En este caso puntual, dentro de lo que es distribución y transporte, ¿no? Aquí tenemos costos de aprovisionamiento, costos de almacenamiento y mantenimiento del inventario. Recuerden que el inventario también hay que mantenerlo, ¿no? Costo de procesamiento de pedidos, cuánto nos cuesta hacer un pedido, ¿no? Si tengo un personal operativo en patio, cuánto me cuesta hacer preparar un pedido, ¿no? De tantos índices o lo valorizado, de repente tengo el pedido valorizado y puedo llevar un control de cuánto diario puedo preparar pedidos. Al día puedo llevar un indicador de repente que preparo 50.000 soles en pedido, ¿no? Entonces, de repente mi promedio es eso, entonces me pongo como objetivo de repente 50.000 como objetivo, como indicador. Si veo que está por debajo, es que de repente hay que analizar si hay poca demanda o algo está fallando en el personal o falta de personal en los procesos de picking, de packing, ¿no? También hay que tomar en cuenta los costos de transportes y distribución, ¿no? Transporte primario, transporte de última milla, ¿no? Es un costo muy, muy, digamos, crítico, ¿no?
porque va desde el centro de distribución, lo que es última vía, recuerden que es desde que sale de nuestro centro de distribución hacia el cliente final, ¿no? Hay que tomar en cuenta los costos durante el transporte, tema de combustible, tema de peajes, ¿no? Hacerme un transporte de Chiclayo, de Lima a Piura, ¿cuántos peajes voy a tener que pagar? ¿Cuánto de combustible voy a tener que tener para poder realizar esta operación, ¿no? Ahorita que el combustible ha elevado, pues los costos de logísticos ahí se han visto afectados, pero tenemos que ver nosotros como especialistas, ver la mejor forma de optimizar, ¿de acuerdo? Esa es nuestra tarea, ¿ya? Eh, Tenemos costos de logística inversa, devoluciones, ¿no? Lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, analizar por qué se está devolviendo, porque eso tiene un costo, ¿no? Traerlo nuevamente al centro de distribución es un costo. Le doy un ejemplo, a ver, si despacho tuberías, 2 toneladas de tubería, traducido de repente en 100 AINTES o 100 productos. Voy al cliente y no revisé bien mi inventario, no entregué bien o puede ser que durante el transporte se malogró, se quiñó, etcétera, se dañó. Entonces, ese producto, el transportista al terminar su operación pudo haber seguido y terminar la entrega al cliente, ¿no? Sin embargo, si tienes 5, 6, 7 productos dañados, el costo de retorno tiene un impacto ahí en tu inventario y en la organización, ¿no? Porque el transporte te va a cobrar también el retorno a tu centro de distribución. ¿Por qué? Porque demanda el costo de mano de obra del operador, y si es carga, devolución de carga pesada, de repente estiva, desestiva, el costo del combustible, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que también es importante revisar a detalle cuando nosotros entregamos nuestra mercadería al transporte, ¿no? Para evitar reclamos, ¿no? Les mencionaba eso anteriormente, ¿no? Importante. Las reparaciones, costos de reparación, de recondicionamiento, ¿no? Si tienes productos que han sido dañados, tienes que repararlos, o en su defecto ya pasar a merma, o tienes que recondicionar el producto, de repente un televisor que transportaste si se dañó, costo de servicio técnico, por fallas o por algún problema de transporte, ¿no? Entonces, todo eso involucra los costos logísticos, ¿no? Eh, el mayor porcentaje, como se lo mencionaba ahí, el 45% es transporte. Bueno, ahí con un 25% de almacenamiento, ¿ya? Y centro de distribución, el 20% es esto, costo de inventario, y el 10% es la gestión ya tú como almacén, ¿no? ¿Cuánto costo generas a la empresa para administrar un centro de distribución, ¿no? Recuerden que en un centro de distribución, dependiendo de la magnitud de la organización, puede llevar una operación de 100, 150, 200 personas, y si es algo más pequeño, una operación más pequeña, de repente con 10, 20, 30 personas, ¿no? Sin embargo, todo eso tiene un costo. La hora hombre tiene un costo, ¿no? Multiplicado por el número de personas, ¿no? A eso le sumamos el equipamiento que tiene que utilizar esa persona, equipo de cómputo, seguridad, indumentaria. Entonces, todos esos costos representan el 10% dentro de los costos de una cadena de suministro, ¿no? Siendo el más relevante y el más importante, y al quien debemos tomar bastante importancia, valga la redundancia, es transporte de larga distancia, ¿no? Transportes interprovinciales, ¿no? Lima Chiclayo, Chiclayo Lima, Lima Piura, Lima Tumbes, Lima la zona sur, Huancayo, Arequipa, Cusco, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra tarea ahí, optimizar los recursos. Los tipos de costos que le mencionaba, fijos, los fijos tenemos los fletes, eso no van a variar. El combustible,
ahora ya no es fijo, ya ahora se tenía una variación, pero ya se mantiene, digamos, una vez que se posiciona el precio en el mercado se eleva, se vuelve, se vuelve fijo porque ahorita la gasolina ya no ha bajado de lo que estaba, por ejemplo, 20, de que estaba 15, pasó a 23, 24 en algunos casos, ya no ha bajado ya no ha vuelto a 15 soles. ¿No? Es un claro ejemplo de que esto es un costo fijo, ¿no? Los variables, las rutas, peajes, son variables, ¿no? Entonces, ese tipo de costos tenemos dentro de la cadena de suministros asociados a los costos logísticos, ¿no? Tenemos planificación y gestión, compras y aprovisionamiento, transporte nacional e internacional, almacenamiento, gestión de inventarios, embalaje y la logística inversa. El embalaje también tiene un costo. Al embalar cajas, utilizar cajas, utilizar materiales de embalaje como el film, cartón, entonces todo también eso tiene un costo de nuestro producto, ¿no? Palex, la protección que le puedas poner durante la carga, ¿no? Entonces son costos que tal vez nosotros no veamos, sin embargo que si sumamos todos esos pequeños costos hacen un costo de gran magnitud que también tomar en cuenta, ¿no? La logística inversa, la devolución, que tiene mucho que ver con lo que es atención al cliente, ¿no? En el transporte nacional, fletes, combustibles, los seguros, que la mayoría de empresas cuando ya están trabajan con estándares, con procesos, te piden transporte que tengan todos los requisitos, ¿no? Algunos certificados, operadores certificados, seguros contra todo riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? La gestión de inventarios, si alquilamos un almacén, la mano de obra que le mencionaba, equipos, materiales, productos obsoletos, eso también tiene un valor, ¿no? Finalmente, ¿dónde afectan al capital de la organización, ¿no? El transporte nacional, tierra, mar, aire, en la gestión de compras, ¿no? Compras por orden de servicio, orden de compra, materias primas, y en la planificación, que es el punto principal, que tiene que ver mucho con el costo estratégico, la optimización del inventario, el diseño de la red, el diseño del layout. Bien, todos esos costos finalmente, eh, si nosotros logramos realizar una correcta administración de todos estos recursos, vamos a tener ahorro y eficiencia en nuestras operaciones. ¿De acuerdo? Entonces es importante el área de distribución y transporte y el tema que estamos tocando el día de hoy, que tiene que ver mucho con la eficiencia y el ahorro de los recursos que nosotros tenemos que, como especialistas, tenemos que apuntar a todo ello, ¿no? Vamos bien con el tiempo, pero. Planificación y optimización de rutas, como tercer punto, ¿no? La optimización de rutas, los algoritmos, el monitoreo en tiempo real, ¿no? Eh, Tenemos que utilizar ahorita con la inteligencia artificial algoritmos avanzados para la reducción de kilometraje, reducción del consumo de combustible. Esa es nuestra tarea, ¿no? Con respecto a los algoritmos. Con respecto a que los algoritmos nos ayudan a la resolución de problemas, ¿no? Del vendedor, el ruteo de la flota sin restricción, con restricciones. Entonces, todo ese tipo de algoritmos nos van a ayudar en el tema del transporte para acortar distancias entre un punto y otro punto, tener mejores rutas establecidas dentro de nuestro programa de día a día. Los que trabajan de repente en el tema de transporte para bodegas,
para clientes, bodegas, clientes minoristas, ¿no? Estos transportes que están saliendo el día a día, todos los días salen. Un ejemplo, un ejemplo claro es por ejemplo, la empresa Inca Kola, Coca-Cola, que todos los días tienen reparto. Este tipo de empresas utilizan software especializados, utilizan algoritmos ya avanzados para poder establecer la mejor ruta y, de llegar al cliente final y en el menor tiempo posible. Recordarán que en el día a día nos podemos encontrar con muchos problemas, como tráfico, la hora punta, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en el día a día, con nuestros ruteros, con nuestro transporte, estamos siempre, cuando salen a entregar su mercadería, al regresar, nos entregan información valiosa. Qué hora salió del centro de distribución, qué hora entregó el cliente, qué hora le recepcionó el cliente, qué hora retornó, ¿no? Todo eso lo monitoreamos en tiempo real con el GPS, ¿no? Con el GPS, ¿no? Y hay diferentes programas ya que se integran con el GPS donde te está viendo el tráfico que hay en la ciudad, las horas puntas, entonces te dicen a esta hora no hay que salir la ruta porque demoramos mucho por el tráfico, por el congestionamiento vehicular, mucha coordinación entre el punto de venta comercial, el área comercial con el cliente final, porque esa coordinación es importante porque nos va a decir el cliente si se encuentra en su tienda, no sé, se encuentra en su bodega, en su negocio, porque podemos hacer entregas y qué pasaría si el cliente final no está en su local, no está en su bodega. Entonces, no tenemos a quién dejarle los productos, ¿no? Si hablamos del tema puntual de Coca-Cola, Inca Kola, ellos están en constante comunicación con sus vendedores, la línea comercial con el cliente final. Y a su vez, con el área de transporte, ¿no? Con los conductores, porque los conductores son los que te alimentan de información de cómo está la ruta, el tráfico, cómo se comportan los clientes, qué días claves podemos también distribuir, ¿no? De repente, los días lunes en tu ciudad es un día muy complicado, de mucho tráfico, y resulta que de repente el viernes o sábado, de acuerdo al estudio, de acuerdo a la data que alimentan los algoritmos o el GPS, nos puedan decir, mira, la ruta y el día más adecuado son los días lunes, miércoles y viernes. ¿No? ¿Por qué? Porque los días martes y jueves, la zona donde voy, de repente en la zona mayoristas, el tráfico se complica porque no solamente yo voy a entregar mercadería, vienen de diferentes puntos, ¿no? Del sur, del norte, del oriente. Entonces, todo eso se alimenta a través de data y con el monitoreo en tiempo real y los algoritmos son los que hacen los trabajos, ¿no? Y hay sistemas que ya vienen preparados ya para lo que es distribución y transporte. Entonces, eso nos va a dar un mejor mapeo de cómo hacer mi correcta distribución. De repente, me resulta más rentable, más óptimo entregar mercadería de noche, ¿no? Como hacen los home centers, ¿no? Ellos no te entregan mercadería, no te reciben mercadería en el día. La mayoría de los home centers te reciben mercadería en la noche. Menos tráfico, no se complican sus operaciones con las ventas del día a día, solamente se dedican a recepcionar. Hay un turno especialmente para recepción, ¿no? Entonces, esa es la forma de nosotros optimizar nuestra programación y nuestra optimización de rutas. Lo que le mencionaba anteriormente, hay que tomar mucho en cuenta con esta lámina, podemos ver que hay que tomar muy en cuenta las variables geográficas. No todas las ciudades son iguales, ¿no? Por ejemplo, el tráfico ahorita en la ciudad de Chiclayo, en la ciudad de Trujillo, es bien crítica, es bien complicada, ¿no?
comparación de repente con ciudades como Arequipa, donde su tráfico es más organizado. ¿Por qué? Porque tienen otra cultura. En una experiencia que tuve en ir a Arequipa a hacer una consultoría, noté que eran las 6 de la tarde y todos los carros era tráfico, pero todos los carros se cuadraban de manera ordenada, trailers, combis, y no te tocaban el claxon. No sé si hay alguien de Arequipa por acá, pero al menos es la experiencia que yo pude tener en Arequipa, que no te tocaban el claxon. En cambio, si tú vas por Chiclayo, Trujillo, Piura, tal vez, el tráfico es terrible, es muy desordenado, y eso que tiene que ver con la variable geográfica de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, te vas a Iquitos, Pucallpa, el transporte ahí no encuentras, si quieres movilizarte de un lugar a otro, no encuentras muchos taxis, allá son las famosas motocar, ¿no? Si quieres transportar carga liviana, tienes que transportar en motocar, ¿no? Allá no hay taxis. ¿Por qué? Porque hace demasiada calor, entonces como usuario no soportarías un viaje, estar trasladándote en taxi, ¿no? Por la zona sur, la zona geográfica sí tiene que ver con ferrocarriles, ¿no? Huancayo, Cusco, ¿no? Por la parte de Lima, Callao, eh, buques, barcos, ¿no? Y por la zona de la costa, también barcos y también terrestres, ¿no? Entonces, esto es importante la variable geográfica, ¿no? Tomar muy en cuenta, ¿no? Otro tema importante, las variables de carga. ¿Cuánto puede cargar mi vehículo? No le puedo, a mi transporte que carga 5 toneladas, no le puedo cargar más de 5 toneladas, ¿no? El transporte fácilmente puede cargarlos, pero sin embargo estoy afectando la máquina, ¿no? Porque para eso, para ese tipo de carga de 5 toneladas fueron creados, ¿no? Con ciertos criterios técnicos, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta la capacidad, no excederse del volumen y peso, ¿no? Eh, Otro punto importante, no mezclar productos, no mezclar químicos con alimentos, ¿no? No puedo enviar un transporte químicos y a su vez alimentos, ¿no? Hay una contaminación cruzada ahí. Ese es un punto importante, la variable de carga, ¿no? Transportes eh, de frío, no romper la cadena de frío, ¿no? Entonces, transportes que van de Piura, por ejemplo, al puerto, ¿no? Llevando pescado, o de acá de la zona de norte, llevando todo lo que es frutas para el puerto y exportarlo hacia Asia, Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tipo de transporte no puede romperse la cadena de frío, ¿no? Esos transportes congelados, eh, cuando he tenido la experiencia de trabajar en el área de pesca, de Sullana enviábamos a Paita en ese caso, a Paita teníamos camiones y nosotros contratábamos camiones que tengan nos acrediten los mantenimientos preventivos de la maquinaria, nos acrediten los mantenimientos preventivos del sistema de refrigeración, ¿no? Es decir, no podía entrar cualquier transporte ahí, ciertos requisitos y ciertos transportes nada más, porque imagínense un container de arándanos que salen de planta con una temperatura y se va al container con cierta temperatura, y si el camión por medio camino falló el motor y por ende falla el sistema de refrigeración, esa carga que puede estar valorizada de repente en 1 millón, 2 millones, eh, puede, puede quedarse pues malograda, puede malograrse en el transporte, durante el transporte, ¿no? Entonces es importante cuando ustedes contraten, cuando ustedes gestionen flotas, gestionen carga, les recomiendo que trabajen con empresas que tengan requisitos, o ustedes pedirles requisitos de mantenimiento, de seguridad, y no contratar cualquier empresa que de repente la puedas encontrar mucho más económica de repente en un punto afuera de la ciudad, sin embargo no aseguras
no aseguras el éxito de tu operación desde el punto inicial al punto final, ¿no? Recomendación clave, trabajar con transportes homologados y con transportes que cumplan los requisitos mínimos del vehículo, ¿no? La variable es tiempo, hay que tomar en cuenta también la variable tiempo, ¿no? El tiempo, si en la zona sur pues está lloviendo continuamente, si hay bloqueo de carreteras, ¿no? Entonces también tengo que estar monitoreando los tiempos dependiendo a qué ciudad voy a hacer la entrega, ¿no? Un ejemplo, si es que trasladamos de Lima a Jaén, de Lima a Moyobamba vía terrestre, o de Piura a Moyobamba, o de Trujillo a Moyobamba a Tarapoto, ¿no? En temporada de lluvia, ya se ha pasado esta temporada, pero cuando hemos estado en los meses de febrero, enero, febrero y marzo, ha sido muy crítico. ¿Por qué? Porque había derrumbes, zonas que quedaban aisladas. Entonces, si tienes transporte perecible ahí, quedarte varado un día, 2 días porque no hay pases, es pérdida, ¿no? Es pérdida, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta la variable del tiempo. Cuando trabajamos en transporte, tenemos que ver variables geográficas, variables de carga y variables de tiempo, ¿no? Por acá la lámina nos grafica lo que es optimización, ¿no? Modelos de monitoreo y seguimiento dinámicos, resultados con reportes, modelos estáticos, dinámicos, en tiempo real. Tú ahora desde tu celular o tu tablet que puedes estar en tu casa y de repente monitoreando a tu unidad de carga, por dónde está, en qué ubicación está, el control de combustible en tiempo real, ¿no? Si me está afectando el combustible o me está hurtando el combustible el operador, ¿no? Entonces, todo eso lo monitoreamos ya ahora desde tiempo real, ¿no? La tecnología en ese aspecto ha evolucionado bastante, que ya no es necesario estar con radios tal vez o teléfono preguntándole al conductor por dónde está, sino ya cuando entras a tu aplicación, a tu aplicativo de una laptop, una tablet o un teléfono, y por ahí puede ver dónde está su ruta, ¿no? Algunos programas que tienen algún margen mínimo de error, pero otros que te dan de manera precisa, ¿no? ¿Qué beneficios podemos recomendarles estratégicos obtener en las operaciones, ¿no? Reducción de costos, mejora de los tiempos de entrega, si es que aplicamos toda la tecnología y aplicamos una correcta administración de los recursos, podemos tener mejores capacidad de carga, ser más sostenibles, ahora la logística verde, y algunas empresas ya te exigen que tengas una logística verde donde te miden la huella del carbono, ¿no? Donde trabajas con transporte solamente híbrido, eléctrico, ya no utilizas petróleo, ya no haces contaminación, ¿no? Entonces, tomar en cuenta mucho el tema de la logística, el tema de la última milla o punta a punta, como se le llama, ¿no? La última milla, no sé, si ustedes de repente trabajan en ese tipo de organizaciones, en ese rubro, ya no, ahora buscamos solamente dónde está el camión, sino tener la capacidad de comunicarle al cliente que su carga ya está a 1 hora de su punto final, de su local, o ya está en su punto de entrega, ¿no? Le podemos comunicar la hora exacta que puede llegar para que el cliente, todo eso se va a traducir en servicio al cliente, satisfacción del cliente, ¿no? A través de notificaciones automatizadas, alertas por mensaje de texto, por WhatsApp, ahora que se utiliza mucho el WhatsApp, hay programas que te integran el WhatsApp, programas de monitoreo y seguimiento, donde al cliente le dicen tu pedido ya está llegando, se encuentra a 5 minutos de su domicilio, ¿no? Los famosos delivery, por ejemplo, ¿no? Los Rapid,
los pedidos ya, y otras empresas que trabajan con este tipo de operaciones de última mía. Si ustedes hacen un pedido a una tienda, te dice cómo está su programación. Está el delivery yendo al local, se está preparando y te dice a través de una notificación en tu celular, el delivery se encuentra a 1 minuto, a 5 minutos, o ya llegó a tu casa, o te manda un mensaje, o te dice, te está esperando, no sales. Entonces, eso es lo que se tiene que ver mucho con la última milla, perdón. Esos son los desafíos que tienen las organizaciones hoy en día y que algunas ya las tienen como Saga Falabella, como Sodima, Promar, que utilizan bastante el comercio electrónico para poder atender a sus clientes de manera adecuada, ¿no? Entonces, apuntemos a eso, a optimizar dentro de nuestros procesos eh, el monitoreo, el seguimiento, la optimización, el modelamiento de rutas, la recolección de datos, ¿no? Lo que les mencionaba, toda la información que tengamos de nuestro transporte, tenerlas en un Excel, si es que no tienen sistemas, o si no, ya alimentarlos al sistema directamente, ya porque los sistemas tienen ya modelos matemáticos, algoritmos, donde queramos tener nosotros un reporte de cuántos camiones, si manejamos una gran operación, de cuántos camiones salieron en el día, cuántas entregas hice en el día, cuántas devoluciones tuve en el día, si tuve problemas de seguridad, si tuve problemas técnicos. Entonces, todo eso ya lo podemos saber ahora si es que hacemos una correcta planificación y si optimizamos los procesos a través de un sistema o tal vez una hoja de cálculo, podamos nosotros saber ya, tener una idea de esta información y poder aplicar nuestros indicadores, ¿no? Indicadores de tiempo de entrega, capacidad de carga, servicio, entrega al cliente, 3 indicadores básicos que deberíamos nosotros, de acuerdo a nuestras operaciones, poder llevar, controlar, medir y controlar. Medir y controlar, ¿no? Tiempos estimados, costos de combustible, de repente para tu área, en un indicador más crítico sea el consumo el costo del combustible, ¿no? Tienes que ver cuánto tu unidad consume de ruta a tal ruta, ¿no? De punto inicial a punto final, ¿no? De repente para ti, dentro de tu organización, lo más importante es el tiempo de entrega, ¿no? Todo va a depender del giro del negocio y de la organización que nosotros manejemos, de la logística también que nosotros manejemos, ¿no? Podemos ver cuántas devoluciones hemos tenido en la semana, al mes. Nuestro inventario también importante, siempre en lo que es distribución tenemos que tener muy en claro los inventarios, ¿no? Que es nuestra mercadería que entregamos al cliente final, ¿no? Ya sea por transporte aéreo, transporte terrestre, ferrovial, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos trabajar con clientes en el exterior, hacer exportaciones, entonces también tenemos que llevar indicadores de exportación, ¿no? Cuánto demora nuestra carga en llegar hasta el punto final, ¿no? Nuestro transporte primario, cuánto demoró en entregar en el puerto, cuánto tiempo estuvo en el puerto, de repente hay un cuello de botella en el puerto, etcétera, etcétera. Un cuello de botella en la carga, o a su vez también puede haber un cuello de botella en la entrega en el puerto final hacia el siguiente container que lleva al almacén. Entonces, todo esto se logra con la planificación y con la optimización de procesos, ¿no? Optimización de rutas. Bien, estamos bien con el tiempo. ¿Cómo me están escuchando? Bien, Cintia, Melissa, Lady. Bien, veo que me están siguiendo, están atentos. Yanela, Yanela Llovera. Bien, bien, Cintia, gracias, gracias, Daniel. Gracias, Hilda.
Gracias. Bueno, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Ya les había mencionado la gestión de la última milla. Vamos a profundizar un poco más. La gestión de la última milla, nos dice la lámina, el desafío de la entrega final. Es un gran desafío para los logísticos que trabajan en este tipo de procesos, en este tipo de logística, ¿no? Que representa hasta el 30% del costo total del transporte, ¿no? Y es el punto crítico para la experiencia del cliente, ¿no? Los que trabajan en última milla tienen mucha conexión, mucha relación con el cliente final, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente tienes que brindarle una experiencia óptima, ¿no? De que su producto llegó en tiempo, y no solamente en tiempo, sino en forma, ¿no? Si le dices que le vas a entregar pues un refrigerador o una lavadora al cliente en Lima, en San Isidro, Miraflores, Surco, en la hora adecuada, y el cliente ha hecho su programación de sus tiempos, ¿no? Porque también el cliente tiene muchas cosas que hacer y dice, no, me va a dar un tiempo de 4 o 5 de la tarde, coordino con ustedes mi programación, digo que en esta hora me entregan, entonces yo me programo como cliente de 4 a 5 estar en mi domicilio para recepcionar ese producto. Pero ¿qué pasaría si durante, durante esta entrega surgen dificultades? Pueden ser variables externas que no las podemos manejar, como variables internas que sí las podemos manejar. Entonces, ¿qué pasaría si no llegas a tiempo? Llegas 5:30, el cliente ya no está porque tuvo que salir a trabajar. El cliente va a tener una mala experiencia y tenga por seguro que no te va a recomendar. No te va a recomendar, al contrario, te va a perjudicar con sus recomendaciones, y no solamente a una persona te va a mal informar, digamos, mal recomendar, sino cuando un cliente sufre una mala experiencia, multiplíquenlo por 10, multiplíquenlo por 10. Es decir, ese cliente le va a decir a 10 personas que tuvo una mala experiencia, por decir, con el call center X, que no le entregó a tiempo y en forma su pedido, ¿no? Cosa que sería lo contrario. Si tú le entregas, le has dicho de 4 a 5 de la tarde, y tú de repente en su puerta estás 4 de la tarde, le entregas su producto bien embalado, lo prueban, la parte técnica, todo. No solamente lo entregaste en tiempo, sino lo entregaste en forma también. Entonces, el cliente te va a recomendar. Pero cuando recomienda solamente a una o dos personas, máximo 5, ¿no? Las malas recomendaciones sí se multiplican por 10. Entonces, es importante lo que dice la lámina, ¿no? Que es un punto crítico para la experiencia del cliente, ¿no? Luego ahí tenemos una logística urbana, que es los Rapids, los Courier, los motorizados, delivery, que están haciendo una logística dentro de la ciudad, ¿no? Que son desde los home centers hasta los centros de mayor proximidad, ¿no? Ahí la imagen refleja un poco en la última mía, ¿no? Hay transporte que en el ámbito urbano usan la bicicleta, ¿no? Los deliveries usan bicicleta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces porque muchas veces el tráfico es muy congestionado, y la bicicleta para puntos cercanos se moviliza mucho mejor. Es muy diferente que en un radio de 5 kilómetros con bastante tráfico movilices un camión para una carga liviana, ¿no? Y te resulta más rentable utilizar una bicicleta. Muchas veces te resulta mejor una bicicleta que un motorizado, ¿no? Y muy aparte que haces una logística verde, ¿no? No estás contaminando el ambiente, ¿no? La gestión de la última milla es sostenible, ¿no? Porque debería utilizar vehículos eléctricos, bicicletas, lo que le mencionaba, bicicletas de carga, ¿no? Por eso es que se dice que la gestión de la última milla debería ser sostenible, ¿no? Y muchas de las empresas, como Pedidos Ya, Rappi, ya no solamente buscan motorizados, sino buscan personas que en bicicleta les hagan el servicio, ¿no? Porque es más sostenible. En zonas como San Isidro, Miraflores, La Molina, ves bastante
bicicletas, ¿no? Inclusive ya ahora hay eléctricos, los scooters, ¿no? Los scooters ya son más prácticos. La desventaja es que no puedes cargar mucho peso, pero sin embargo, paquetería, mensajería, puedes utilizar ese tipo de vehículos, ¿no? Las courier también han implementado, tienen mucho que, si alguien que trabaja en courier puede proponer este tipo de gestión de última milla y siendo de manera sostenible, ¿no? ¿Qué nos depara en el 2026 con la gestión de la última milla, ¿no? Tenemos que apuntar a integrar tecnología con la inteligencia artificial, ¿no? Flotas autónomas, a utilizar la robótica y ahora se utilizan drones, se utilizan robots, ¿no? En los almacenes como Amazon, ¿no? Ya utilizan los drones, ¿no? Eh, Tenemos que apuntar con ser flexibles en las entregas, ¿no? Porque eso se va a traducir en la experiencia del cliente, ¿no? Y lo que ya les mencionaba, la logística sostenible urbana, ¿no? Hay unos datos clave muy importantes, ¿no? Eh, Deberías apuntar a un objetivo, a un promedio de entrega de un 65%, reducción de CO2 del 30%, puntos de entrega al más 80% y tener vehículos autónomos con un más 45%, ¿no? Todo eso que va a hacer que una ciudad sea sostenible, que sea futurista, que sea verde. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar a hacer esto, a integrar tecnologías y siempre en este caso de distribución, apuntar a la experiencia del cliente, ¿no? Al cliente es el que nos va a recomendar o no nos puede recomendar. Bien. No sé si alguno de ustedes trabaja en, en procesos de última milla. Si pueden alzar la mano, si pueden alzar la manito, nos puedan... ¿Me escuchan? Bien, ¿alguien de ustedes trabaja en gestión de última milla, en operaciones de última milla? Bien, estamos con 72 conectados. Denise, ¿todo ok con la presentación, con el audio? ¿Todo ok, chicos? Bien. Sergio Laya nos dice, soy analista de almacenes y distribución. Tienes una operación, digamos, muy, muy crítica. Almacenes, inventarios y a su vez también hacer la distribución. Tienes que ver mucho con la experiencia del cliente interno. De repente, si estás en producción, ves la operación de transporte de forma diaria. Bien, Sergio, gracias por comentarnos tu experiencia. Trabajan agroquímicos. Tienes que tener empresas que tengan los requisitos, la certificación para poder transportar estos químicos, ¿no? Si no, de lo contrario, la SUNAT va a estar ahí detrás del transporte y por ende tu operación se va a ver afectada y tu cliente va a tener una mala experiencia, ¿no? Si me decías que trabajas en almacenes, los inventarios, el control de inventarios para que tu distribución sea la más óptima, el hallado de almacenes, ¿no? Tus controles de inventario, te recomiendo cíclicos, permisos MACPE, los materiales peligrosos y los conductores exactos que tienen que tener la licencia especial para trasladar este tipo de materiales. Cualquiera no tiene estos permisos, ¿no? Le recomiendo también investigar un poco, como le decía nuestro alumno, un curso de materiales peligrosos, ¿no? Que también es un curso amplio, materiales peligrosos uno, 2, 3, tiene que ver mucho con la seguridad y salud en el trabajo, con el área de SOMA. Entiendo que de repente nuestro alumno trabaja muy de la mano también con el área de seguridad, con el área de medio ambiente.
tiene que ver mucho con los químicos, de repente tiene químicos fiscalizados por SUNAT, saber cómo manipular químicos, ¿no? Con los EPPs adecuados, por eso se trabaja mucho de la mano con el área de SOMA o de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Como lo llamen en su organización. Bien, continuamos. Gracias por los aportes. Justo lo que venía ahí, el tema de riesgos y seguridad en el transporte, lo que mencionaba nuestro alumno, ¿no? El transporte de mercancías, ¿no? Riesgos y seguridad en transporte. Hay que tener mucho en cuenta la prevención de pérdidas, trazabilidad de activos, cumplimiento normativo de certificaciones, dependiendo del negocio, de la empresa, BAS, OEA, SMETA, ISO, etcétera, ¿no? Va a depender mucho del cumplimiento normativo que la organización y sus productos o su mercadería comercialicen, ¿no? Resiliencia climática, planes de contingencia, es importante ante desastre natural y cierre de vías, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Tener un plan cuando la carretera por donde debería ir está bloqueada o hay huaicos, etcétera, no hay pase, entonces ahí tener un plan B o un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo coordinar con el cliente? ¿Cómo debo operar? Tomar rutas de repente alternativas para no malograr y deteriorar la mercadería cuando se trate de perecibles, ¿no? Eh, bien, el, el transporte de mercancías en este caso es un eslabón crítico, el de materiales peligrosos, ¿no? La gestión de riesgos en este sector no solo busca proteger los activos, sino garantizar la continuidad de la operación y la integridad de las personas. ¿De acuerdo? Les voy a presentar un videito para que puedan, vamos bien con el tiempo, para que puedan diferenciar entre logística y distribución. Algo para no olvidar. Lo que mencionaba nuestro compañero, el tema de materiales peligrosos. Hay ciertos materiales que no pueden ser transportados vía aérea ni vía marítima, solamente vía terrestre. Entonces, hay como químicos fiscalizados. Les mencioné un poco en la clase anterior, creo, si mal recuerdo, sobre la SUNAT que te fiscaliza este tipo de transporte de mercancías, ¿no? La visibilidad, la trazabilidad de activos, el monitoreo, ¿no? Mediante sensores, es decir, por ejemplo, tengamos containers, ¿no? Containers que deben ir seguros. No hablamos acá de seguridad de químicos, sino seguridad ya, digamos, del activo, seguridad del patrimonio, ¿no? Containers que tienen que ir con candados codificados, con sensores, inclusive en el container o en el furgón, ¿no? Y solamente controles de temperatura y con ciertos permisos, con ciertos códigos en el punto final pueden aperturarse, ¿no? Entonces, eso mucho se trabaja cuando se maneja carga interprovincial en container donde trasladamos carga fría o carga peligrosa o carga de alto valor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco en general ya de todo lo que es distribución, pero hay una diferencia entre lo que es logística y distribución. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir para poder transmitirles el video. Todavía tenemos tiempo. ¿Logran visualizar?
Cualquier compañía que esté involucrada en un proceso que implique adquirir, transportar y vender bienes dentro de una industria debe poder identificar la diferencia entre dos palabras, logística y distribución. Por lo regular, en algunas compañías tenemos un equipo de logística que trabaja de la mano con el equipo de producción, con el fin de garantizar el flujo correcto del producto o servicio, que es la razón de ser de nuestra organización. Sabemos que logística y distribución pueden llegar a ser confundidos, porque en ocasiones estos se van a superponer en la cadena de suministro, haciendo en ocasiones difícil distinguir en qué parte actúa cada una. Para entender claro este tema, primero veremos los elementos básicos de distribución y los elementos básicos de logística. Elementos básicos de distribución. La razón de que exista la distribución es que requerimos mover físicamente los materiales o productos hasta los clientes finales o los clientes que requieren estos para sus instalaciones, con el fin de realizar sus procesos de producción o venta. Para ello, el producto debe pasar desde el fabricante al mayorista, del mayorista al minorista, del minorista al cliente final, y a este proceso lo llamamos canal de distribución. Cada empresa decide cuál método de transporte es más eficaz para sus intereses. Es aquí donde surge otra confusión, ya que muchos suelen llamar a la distribución como transporte. Esta definición no es la correcta, porque una cosa es mover el producto por medio de los métodos de transporte que conocemos y otra es crear estrategias que nos ayuden a mover las mercancías de la manera correcta por medio del canal de distribución. Además, debemos revisar qué método de transporte vamos a utilizar para la distribución. Así que la distribución debe revisar elementos como costos de transporte y obstáculos físicos que podrían afectar la entrega de la mercancía. Ahora, ¿cuáles son los elementos logísticos básicos? Planificación, diseño, coordinación, gestión y mejora del movimiento de los productos son parte de los elementos básicos de la logística. La logística comienza desde la fabricación de un producto y continúa hasta que estos bienes son entregados a los clientes finales. Dentro de sus elementos básicos es saber cuánto tenemos y dónde tenemos el inventario. La logística se encarga de que se dé un correcto flujo de información a través de toda la cadena de suministro. Un ejemplo de ello son los sistemas informáticos, que permiten a los retailers saber cuáles son las existencias de su punto de venta y la del centro de distribución más cercano a este punto de venta. Esto con el fin de realizar pedidos de mercancías que beneficien a toda la organización. Con ello, se busca que las mercancías permanezcan el menor tiempo posible en cada etapa del proceso de la cadena de suministro. Con esto en mente, ¿cuál es la diferencia entre logística y distribución? En base a lo que hemos hablado en este video, podemos entender que la logística se ocupa de optimizar de la manera correcta la salida desde varios almacenes de fabricación hasta el punto de venta las mercancías, asegurando el correcto almacenamiento, gestión de transporte, gestión de flotas, administración de almacenes, administración de inventario. La logística comienza desde que tenemos la materia prima. Por otra parte, la distribución es un subconjunto de la logística y tiene como objetivo que el producto se entregue de la manera correcta, económica y más eficiente. Incluye aspectos como empaque, cumplimiento de pedidos, manejo de devoluciones. Ahora entendemos más la diferencia entre estas dos palabras. Bien, espero el video les haya ayudado un poco a, saber esto, diferenciar entre lo que es logística y distribución, ¿no? Consideré importante este punto porque en una de mis conversaciones con mis colegas o en el trabajo siempre me preguntaban este tema. ¿Es lo mismo logística, distribución? Bueno, con el video hemos podido saber diferenciar, ¿no? Bien, vamos un poco resumiendo lo que dice el video, ¿no? Es para
comprender cómo es el transporte se integra con la cadena de suministro, ¿no? Definición de logística, el rol de la distribución y las diferencias claves, ¿no? La definición de la logística se enfoca en lo que habíamos ya visto en la lámina, en la primera sesión: planificación, ejecución y control y almacenamiento eficiente de productos, ¿no? Desde el origen hasta el cliente final o consumo final. La distribución, sin embargo, explica cómo esta etapa se encarga de que el producto llegue físicamente en tiempo y en forma al cliente o punto de venta, ¿no? Gestionando los canales de transporte, ¿no? Las diferencias claves, que mientras la logística es el marco general, estrategia, visión, gestión, la distribución es una parte táctica, operativa, centrada en la entrega y al servicio al cliente. Recuerden, cuando hablemos de distribución es servicio al cliente. Entregamos productos para entregarlo al cliente. Dentro de todo ello, pues optimizando procesos, ¿no? Optimizando cuello de botella, siempre apuntando a ser más estratégico, a trabajar con indicadores de gestión, no ser simplemente centrarnos en el día a día, sino siempre apuntando y teniendo esa visión de cómo puedo yo buscar rentabilidad para el negocio, ¿no? Ya sea para el negocio cuando trabajemos de manera en una empresa o tal vez para tu propio negocio, ¿no? De repente tienes un negocio de courier, tienes un negocio de comida rápida, ¿no? Todo esto también tienes que aplicarlo dentro de tu experiencia. ¿De acuerdo? Bien, esta es la última sesión. Ya el día lunes estaremos cerrando ya con la quinta sesión. Les pido, alumnos, me comenten, a ver, o me alcen la mano si todo quedó ok. Espero haber transmitido en este corto tiempo la experiencia en lo que es transporte y distribución, y siempre siguiendo ahí la red del instituto, y también puedan de repente seguirme también en las redes sociales, en LinkedIn. El día de ayer, antes de ayer, les prometí sacar un artículo en LinkedIn, ahí lo compartí con el instituto, y quienes puedan seguirme también lo podrán visualizar los artículos o las publicaciones que venimos sacando en LinkedIn y que venimos etiquetando a Elevate Perú. Bien, con alumnos. Hoy día sí he visto 69 conectados, espero sea por el día del trabajo. Deben estar en sus actividades o de repente de feriado largo. La clase, entiendo, es grabada. Seguro Denise va a hablar con ustedes para que pueda compartirlo, y si no, puedan perderse y seguir la secuencia del curso. La próxima semana, el día lunes, nos toca hablar de lo que es digitalización de procesos y indicadores de gestión, ¿no? Cuadro de mando, sistemas ERP, transformación digital en logística, tendencias, el supply chain 4.0. Entonces, les pido por favor el día lunes estén todos conectados, porque ya es la última sesión. ¿De acuerdo? Bueno, alumnos, cumpliendo con el horario, me despido de cada uno de ustedes, deseándole lo mejor. Cualquier cosa, tienen mi LinkedIn personal también para cualquier duda o cualquier consulta que quieran hacerme llegar. Desearle lo mejor en sus trabajos, un buen fin de semana y un feliz día todavía del trabajo. Muchas gracias a todos, están alzando la manito. Denise, Bien, licenciado. Sí, muchas gracias. Excelente sesión la del día de hoy. Muchas gracias por esta clase. Así es como ha mencionado usted, nos estaríamos viendo en nuestra última clase el día lunes en el mismo horario de 7:30. En nuestra última clase, y además también el examen final. Recuerden que es muy importante para su certificación. Las pautas las voy a dar ahorita en breve, una vez ya he culminado la presentación con el docente. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias por esta sesión. Hasta luego. Tengo un Muchas excelente gracias. fin de semana. Gracias. Bien, estudiantes, como les mencioné, el día lunes es la última clase, también se va a rendir su evaluación final. El examen va a ser brindado a cada uno de ustedes
al culminar la última clase. Además de ello, van a tener adicionalmente 48 horas para que lo puedan resolver. Dentro de ese plazo van a poder ver sus PPTs, van a poder las grabaciones de las clases para que puedan realizar un examen óptimo. Además, también van a tener 3 oportunidades para realizar el examen. De esas 3 oportunidades, la nota más alta es la considerada para su constancia de estudios. Es muy importante este punto, ¿sí? También algo muy importante es que hasta este lunes, como ya les mencioné desde el inicio de clases, está vigente el valor promocional para su certificación, que es de 89,90. Incluye su certificado y además también el acceso completo al aula virtual por un año completo, donde van a poder visualizar sus PPTs, las grabaciones y todo el material académico que se encuentra en esta plataforma. Si desean acceder a ella, se comunican con nosotros por interno para poder brindarles su acceso de inmediato. Dicho esto, acabamos este cuarto módulo y nos estaríamos viendo el día lunes. Feliz día de trabajador para cada uno de ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.